Bien, pasemos a la sección de fuerzas de nuestra guía. Entonces, empezamos con el siguiente problema, 46. Dice, si se considera el carácter vectorial de dos fuerzas perpendiculares, la magnitud de la fuerza resultante con respecto a las magnitudes de las fuerzas componentes es, nos dan un espacio para poner cualquiera de esas respuestas, que es la suma algebraica de los componentes. Bien, bueno, nosotros sabemos que fuerzas perpendiculares quiere decir que tienen una separación de 90 grados. Esta, 90 grados. Hay un ángulo recto entre los dos. Entonces, F1, llamémoslo F1, y F2. Ahora bien, nos piden que comparemos la suma de las magnitudes de esas fuerzas con esta fuerza resultante, que vectorialmente es la suma de F1 más F2. Esta es igual a F. Entonces nos dicen, pues la magnitud de F es que con respecto a la suma de F1 más F2. ¿Es mayor, es menor, es igual o es inverso? Bueno, supongan que aquí F1 tenemos una magnitud de 3 y F2 tenemos una magnitud de 4. Por lo que, como son componentes, podemos hacer lo siguiente. La magnitud de F va a ser igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto les va a dar 16 respectivamente, más 9, 25, y la raíz cuadrada de 25 les va a dar 5. Entonces, 5, que es la magnitud de F, es que con respecto a sumar 4 más 3 igual a 7, pues es menor. Por lo tanto, la magnitud de F, es decir, de la fuerza resultante, es menor a la suma de las componentes. Por lo tanto, es la respuesta A. Bueno, pasemos al siguiente problema. Tenemos este problemita en el que tenemos dos sumas, una suma de dos fuerzas. ¿Qué fuerzas? Pues bien, pongamos nuestro eje X y nos piden que encontremos la fuerza resultante de un sistema vectorial que está integrado por un vector de 20 newtons a 0 grados y otro de 15 newtons a 180 grados. Bueno, vamos a ubicarlos. El de 20 newtons a 0 grados está apuntando hacia la derecha, porque apuntando sobre el eje X y a la derecha son 0 grados de dirección. ¿Cuánto es la magnitud? 20 newtons. Bien, ahora el siguiente vector apunta hacia la izquierda porque son 180 grados de dirección y por lo tanto tiene una magnitud también pequeña a comparación del de 20. Y así tenemos ubicados nuestros vectores. Ahora, ¿qué va a pasar? Bien, lo que va a pasar es que por estar en el mismo eje, en el eje X, bueno, obviamente aquí están las positivas y están las negativas, lo que va a pasar es que la fuerza resultante, nos vamos a olvidar un poco de las sumas vectoriales como en los ejercicios anteriores y simplemente vamos a poner lo siguiente. El 20 newtons apuntado a la derecha, por lo tanto va a tener un signo positivo. 20 newtons. Y vamos a sumar la otra fuerza, pero como la otra fuerza está apuntando hacia la izquierda, tiene un sentido negativo. 15 newtons. Por lo tanto, vamos a tener 20 newtons menos 15 newtons. Esto es lo mismo que 5 newtons. ¿En qué dirección? Bien, pues ese 5 newtons me dio completamente positivo, por lo tanto va a apuntar hacia acá. Estos 5 newtons. ¿Y a qué dirección? Pues 0 grados. Por lo tanto, la respuesta es la A. 5 newtons a 0 grados. Ahora, ¿cuál sigue? Este. Dice que despreciando las fuerzas de fricción, ¿qué fuerza de aplicar una mula para sostener cuesta arriba con una pendiente de 60 grados a una carreta de 200 kilogramos? Bien, recordemos nuestro plano inclinado. Se ve de esta forma, ¿no? Donde el ángulo de inclinación es este, 60 grados. Ahora supongan que la mula y la carga, bueno, la carga de la mula es este rectangulito morado. Nosotros tenemos un peso apuntando hacia abajo igual a que los 200 kilogramos por los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, la mula tiene que aplicar una fuerza ascendente para poder sostener cuesta arriba a esta carga. Pero debido al peso, hay una fuerza
en esta dirección que le vamos a llamar WX. Si vieron sus videos respecto al plano inclinado, sabrán de qué fuerza me refiero. Entonces, tenemos que una ecuación para calcular la magnitud de WX es igual a que la magnitud del peso por el seno, en este caso, del ángulo de inclinación. Esto es, ¿cuánto equivale la magnitud del peso? 200 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de cuál es el ángulo de inclinación, 60 grados. Y esto nos da una fuerza de 1699.14 newtons. Bueno, esa es la fuerza WX que está jalando la carga hacia abajo por el plano inclinado. Pero la mula necesita aplicar esta fuerza F para poder contrarrestarla. Entonces, si la mula aplicara una fuerza de 100 newtons, como WX es mayor y en sentido opuesto, no podría sostener esa carga, mucho menos con 200 y 100. Por lo tanto, necesita una fuerza mayor a esto. Necesitamos que la magnitud de F sea mayor a 1699. Y esto sería igual a 2000 newtons de acuerdo a la respuesta que nos están dando aquí. Bien, seguimos con el número 50. Determina la aceleración de un cuerpo de 980 newtons al cual se le imprime una fuerza de 200 newtons. Bien, para esto vamos a aplicar nuestra segunda ley de Newton. Entonces, recordemos por ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y entonces hay una fuerza aplicada de 200 newtons. Bien, hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué falta? Encontrar la masa para poder nosotros encontrar la aceleración. La masa, pues tenemos un peso de 980 newtons. 980 newtons igual al peso. ¿Cuál es el peso? mg. ¿Ok? Por lo que implica que la masa es igual a los 980 newtons entre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que esto es igual a 100 kilogramos. Esta es la masa del objeto, de acuerdo al peso que nos están dando. Bueno, entonces, de acuerdo a la fuerza, teníamos que M por A es igual a 200 newtons. Esto lo tenemos aquí. Entonces, tenemos que A es igual a los 200 newtons entre los 100 kilogramos. Y esto nos da nada más y nada menos que 2 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, es la B. Vamos con el 51. Nos piden prácticamente el mismo problema. Determina la aceleración de un cuerpo de 980 newtons al cual se le imprime una fuerza de 200 newtons. Aquí te piden que consideres la gravedad como la consideramos justamente arriba y pues ya sabemos la respuesta. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, tenemos el problema 52, que nos dice que qué fuerza debe aplicar a un cuerpo de 10 kilogramos para levantarlo. Recordemos el del plano inclinado. Había una fuerza WX que era de 1699 newtons y se tenía que aplicar una fuerza mayor a esos 1699 newtons para poder sostener la carga y levantarla. Bueno, alzarla sobre el plano inclinado. En este caso, pues no vamos a tener un plano inclinado, pero sí tenemos un movimiento en el que tenemos un objeto de 10 kilogramos de masa. 10 kilogramos de masa, ¿cuál tiene un peso de qué? Pues tiene un peso igual a los 10 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que esto es igual a 98 newtons. Por lo tanto, para poder levantar este objeto, se necesita una fuerza F que sea mayor al peso. Por lo tanto, si no fuera mayor al peso, simplemente no podría levantarse el objeto. Si aplicara una fuerza de 50 newtons, no podrían levantar este objeto de 10 kilogramos. Por lo tanto, la respuesta es que deben de aplicar una fuerza mayor a 98 newtons. ¿Por qué? Pues simplemente porque tienen que contrarrestar el peso. Ustedes saben sacar muy bien cuánto equivale el peso. La masa por la
gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y simplemente es una multiplicación muy fácil que da igual a 98 newtons. Bien, ahora tenemos el 53. ¿Qué nos dice el 53? Determina la fuerza ejercida en el bíceps. La intersección muscular de este se encuentra a 5 centímetros de la articulación del codo. La masa del antebrazo es de 2 kilogramos y su centro de gravedad está a 15 centímetros de la articulación del codo. Además, la mano sostiene una mancuerna de 5 kilogramos cuyo centro de gravedad se encuentra a 30 centímetros de la articulación del codo. Pues nos piden que encontremos esta fuerza. ¿Cuál va a ser? Bien, aquí vamos a dar un pequeño salto a los torques. ¿Ok? ¿Por qué? Pues bien, tenemos que determinar la fuerza en el bíceps. El bíceps es ese músculo que se encuentra entre el codo y el hombro. Entonces te dice que la intersección muscular de este se encuentra a 5 centímetros de la articulación del codo. Entonces, este punto va a ser nuestro codo. El bíceps va a estar de este lado. El bíceps. Y de este lado vamos a tener que la masa del antebrazo es de 2 kilogramos y su centro de gravedad está a 15 centímetros de la articulación del codo. Ok, tenemos lo siguiente. Además, la mano sostiene una mancuerna de 5 kilogramos. Bien, tenemos esta mano. ¿Ok? Aquí va a estar la mano. ¿Y qué separación hay entre la mano y el codo? Pues bien, nos dice que la masa del antebrazo y su centro de gravedad está a 15 centímetros. Además, la mano sostiene una mancuerna de 15 kilogramos que está justamente a 30 centímetros de la articulación del codo. Ok, entonces vamos a tener lo siguiente, chicos. Tenemos que la distancia de la mano al codo son 30 centímetros. Y la distancia del codo al bíceps son ¿cuánto? 5 centímetros. Por lo tanto, vamos a tener varios torques involucrados aquí. ¿Cuáles van a ser? Pues bien, aquí lo que nos va a interesar es un equilibrio, porque en este caso va a estar sosteniendo la mancuerna. El brazo completo, gracias a toda la intersección de músculos que tenemos, pero sobre todo el bíceps, que es el que va a hacer la fuerza completa, pues vamos a poder sostener esa mancuerna y va a estar en equilibrio. Es decir, no la vamos a estar subiendo ni bajando, va a estar en equilibrio. Entonces, vamos a tener un equilibrio de torques. El primer torque va a estar determinado por 2 newtons por los 5, va a estar determinado por los 2 kilogramos por la gravedad, que va a ser el peso del bíceps, ¿ok? Porque es la masa del antebrazo. ¿Por quién? Por el radio que tiene en este caso, que son 5 centímetros. Acuérdense que el torque es igual a la fuerza aplicada por el radio. Bien, ¿cuál va a ser el torque 2? Pues el torque 2 no, esta es justamente el torque que ejerce la mano, debido al peso, que la mancuerna pesa ¿cuánto? Bueno, es el antebrazo, perdón. ¿Cuánto pesa el antebrazo? 2 kilogramos. Entonces el torque va a ser el torque debido al antebrazo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tu antebrazo tiene un peso que es de 2 kilogramos, ¿ok? Sin contar la mancuerna, sin contar el bíceps, ¿ok? Tiene un peso de 2 kilogramos y aparte, pues la distancia al codo, es decir, el centro de masa del antebrazo, aquí vamos a poner antebrazo, son 15 centímetros de radio. Luego el torque 2 va a estar dado por los 5 kilogramos
de la mancuerna, obviamente la gravedad, y los 30 centímetros, en este caso, de separación. Bien, ahora ¿qué va a pasar? Este es el torque debido a la mancuerna. Es decir, la mancuerna va a estar hacia acá. Ajá. El antebrazo también va a aplicar una fuerza hacia acá. Tenemos en este caso el peso de la mancuerna y el peso del antebrazo. Son fuerzas que están aplicando de forma descendente. ¿Ok? Y justamente tenemos radios diferentes. Aquí tenemos un radio de 30 y aquí tenemos un radio de 15. Y el tercer torque va a ser justamente el torque debido al bíceps, que no sabemos qué fuerza es la que está aplicando, porque en este caso, ¿qué va a pasar? El bíceps va a aplicar una fuerza ascendente para poder equilibrar estas dos fuerzas que están produciendo un torque. Y obviamente esto va a ser, en este caso, pues ¿qué? Bueno, pues lo que va a hacer es que sí sabemos el radio. La fuerza no la sabemos, pero el radio sí lo sabemos. Son 5 centímetros. Ahora, ¿qué tenemos? Bien, tenemos que en este caso el torque 3 es igual a la suma del torque 1 más el torque 2. Esto implica que F por 5 centímetros es igual a que 2 kilogramos por 15 centímetros, se nos va a despejar la gravedad, ¿vale? Más 5 kilogramos por ¿quién? Por 30 centímetros. Entonces la fuerza nos va a dar igual a 2 kilogramos, bueno, todo lo que acabamos de escribir, 2 kilogramos, 15 centímetros, más 5 kilogramos, 30 centímetros, entre 5 centímetros. Ahora, ¿por qué quitamos la gravedad en esta ecuación? Porque hay veces, sobre todo en ingeniería, que a veces para referirse al peso, en vez de poner los newtons, ponen kilogramos. ¿Ok? Hay momentos en los que ponen eso, para que simplemente notación. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener aquí 30 más, que aquí ¿cuánto es? 150 ¿entre qué? Entre 5. Que esto es igual a 180 entre 5. Y esto simplemente nos va a dar 36 newtons. Quité aquí las unidades físicas nada más para hacer más rápido la operación. Por lo tanto, la fuerza que se va a ejercer es esto, 36 newtons. Bien, ahora vayamos con el siguiente ejercicio. Regresemos y olvidémonos de torques. Se aplican las siguientes fuerzas sobre un cuerpo. La fuerza 1, 120 newtons a 0 grados sobre el eje X. Y la fuerza 2, 50 newtons, 270 grados, en este caso va a ser sobre el eje Y. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre dicho cuerpo? Bien, vamos a tener nuestros ejes coordenados, que nos van a dar un plano cartesiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos el eje Y, el eje X y el eje menos Y. Entonces, la primera fuerza que nos dan es justamente 120 newtons a 0 grados. Entonces va a ser esto, 120 newtons a 0 grados. La segunda fuerza que nos dan es de 50 newtons a 270 grados. 50 newtons. Entonces nos piden justamente la magnitud de esta fuerza, que obviamente va a ser la suma. Vamos a sumar estos dos vectores. ¿Y qué va a pasar? Pues nos va a dar en este caso pues una magnitud con la que vamos a poder calcular. Pues bien, vámonos rápido. En este caso, como son dos fuerzas perpendiculares y están actuando como una componente, podemos hacer lo siguiente.
la magnitud de la fuerza va a ser igual a los 120 newtons al cuadrado más los 50 newtons al cuadrado. Que esto nos va a dar igual a ¿qué? Si ustedes aplican, nos da justamente 130 newtons. Por lo tanto, es la C. En este caso se puede hacer, ¿por qué? Porque las fuerzas son componentes y son completamente perpendiculares entre sí. ¿Ok? Ahora, vean esto. Este está a 0 grados porque no hay ángulo, no hay un grado que hemos avanzado. Pero el de 50 hemos avanzado todo esto. Y este avance se le llama 270 grados. ¿Ok? A este avance se le llama 270 grados. Bien, vamos a la 55. Aquí sí ya se pone un poco más complicado. Dice que una fuerza de fricción F actúa entre la superficie y el cuerpo si F1 igual a F2, en este caso magnitudes, porque como vectores que tenemos en ese 55, tenemos que son completamente distintos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la magnitud de F? En este caso sería la fuerza de fricción si el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes suman F1 y F2, les va a dar una componente X, la cual va a estar contrarrestada por la fricción, es decir, van a tener la misma magnitud. Entonces, veamos primero, hagamos un diagrama de cuerpo libre de este problema. Tenemos de esta forma, calquemos F2, pues F2 se va a ver de esta forma. Y F1 calquémosla también y se va a ver de esta forma. ¿Ok? Los inicios siempre van a estar en el origen y las flechitas pues no van a estar en el origen, no van a estar apuntando de acuerdo a cómo esté el problema. Entonces en este caso tenemos aquí F2 y aquí tenemos F1. Ahora veamos lo siguiente. El ángulo que nos están dando está en esta posición, está posicionada de esta forma. Nos dicen que de aquí, de este punto, a donde está mi vector, hay un recorrido de 120 grados. Si yo hago media circunferencia, hago 180. Entonces aquí me detuve en 120. Para llegar a los 180, ¿cuánto me falta? Pues 60 grados. Aquí tenemos 60. Y aquí nosotros sabemos que son 90 grados. ¿Ok? Bien. Si nosotros tenemos este ángulo aquí, esto va a ser el mismo ángulo que vamos a tener aquí. 60 grados. Porque lo tenemos de este lado. Lo vamos a tener aquí. Y aquí también tenemos, por el dibujo, 60 grados. Nos falta poner una fuerza. ¿Cuál es? La de la fricción. La fricción está apuntando hacia acá. Ahora, como F1 y F2 tienen igual magnitud, quiere decir que como comparten el mismo ángulo 60 grados, obviamente uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo, las componentes Y que están sobre el eje Y, en este caso esta, y que están también sobre aquí, se van a cancelar. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente las fuerzas, en este caso horizontales, es decir, F2X, que va a ser ¿quién? La magnitud del vector F2 por el coseno, en este caso, ¿cuál es el ángulo? 60. Y F1X, lo mismo, F1 coseno de 60 grados. Por lo tanto, en magnitud, la fuerza de fricción en magnitud es lo mismo que sumar, en este caso, F1 coseno de 60 grados más F2 coseno de 60 grados. Pero, profe, es que estas fuerzas tienen sentidos opuestos. Sí, pero nos están pidiendo magnitud. Por lo tanto, en este caso no tenemos que hacerle caso al signo. ¿Ok? Si sabemos que va a haber una fuerza resultante de este lado, que va a ser justo la suma de F1 y F2, ¿ok? Pero en este caso, lo que nos interesa es la magnitud de la fricción. Y tienen la misma magnitud, ¿por qué? Porque si nosotros los sumamos, en este caso van a ser dos fuerzas que son iguales en cuanto a intensidad, magnitud, pero sentido completamente opuesto. Y se van a cancelar. Por lo tanto,
Y si se cancelan, obviamente aquí va a estar a velocidad constante, según primera ley de Newton. Si no hay una fuerza aplicada, en este caso si no hay una fuerza aplicada, quiere decir que o una de dos, no se está aplicando como lo dice el problema, o las fuerzas resultantes, la suma de las fuerzas resultantes es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos en este caso que la respuesta es esta. Ok, prosigamos con el problema 56. Nos piden determinar la fuerza resultante sobre el eje de una carretera que es arrastrada por un par de caballos que ejercen una fuerza de 2000 newtons cada uno, formando ángulos de 60 grados por la izquierda y por la derecha, como se muestra en la figura. ¿Dónde están estos ángulos? Pues de esta forma, 60 y 60. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues primero nuestro diagrama de cuerpo libre. Siempre tenemos que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué prosigue? Bien, ponemos nuestras fuerzas justamente como están ubicadas. En este caso no es tan difícil, porque pues ya prácticamente están bien representadas. Entonces tenemos 60 grados y 60 grados, con una magnitud cada uno de 2000 newtons y otro de 2000 newtons. Ahora, nos piden la fuerza resultante. Sabemos que la parte X, al tener 2000 newtons en cada caballo está aplicando 2000 newtons, entonces las partes X se van a cancelar, por lo tanto solo nos va a interesar la suma de las partes y es justamente una fuerza que va a venir hacia este punto. Es una fuerza de este punto. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar eso? Pues bien, vamos a calcular, si a este le llamamos F1, a este le llamamos F2, vamos a calcular F1Y, que es que la magnitud obviamente de 2000 newtons, porque función el seno de 60 grados. Y F2Y es igual a los 2000 newtons por el seno igual de 60 grados. Esto nos da fuerzas iguales a ¿qué? Bueno, seno de 60 nos da justamente raíces de 3 entre 2 y si solo multiplicamos por 2000 nos dan 1732 newtons cada uno. 1732 newtons. Por lo tanto, la fuerza en magnitud, en este caso va a ser lo mismo que F1Y más F2Y, y esto es justamente ¿cuánto? Pues 3464 newtons, que es la suma de ambas fuerzas. Por lo tanto nos da el inciso D. Ahora vamos con el 55. Si se desprecia la fricción, la fuerza encargada de que el bloque se resbale por el plano inclinado es, pues recordemos justamente el ejercicio, uno de los ejercicios pasados. ¿Cómo encontramos esa WX, esa componente del peso, en este caso, que hace que se caiga el objeto sobre el plano inclinado? Pues nada más y nada menos que la magnitud del peso por quién, por el seno de 30 grados del ángulo de inclinación. Por lo tanto, ¿quién es? Pues es la B. W seno de 30. Esto solamente es recordar su clase de plano inclinado o en efecto el ejercicio pasado. Y ahí está. Vamos con este 58. Dice que de acuerdo al siguiente bloque, ¿cuál es la fuerza horizontal efectiva sobre él? Bien, tenemos tres fuerzas. F1 aplicada a 60 grados, que ahorita vamos a ver cuánto es el ángulo en el que tenemos que aplicarle realmente a F1. Luego F2 y F3 están completamente horizontales, por lo tanto ahí no le tenemos que mover, ¿no? Hagamos otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a aplicar todas las fuerzas. Tenemos F3 hacia acá, F2 hacia la izquierda. Vamos a nombrarlas F2 y F3. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Ahora tenemos F1. F1 de este lado. Tenemos que el ángulo que nos están dando respecto a este F1 son aquí, está posicionado de esta forma, son 60 grados. Y como en el ejercicio pasado, yo les dije, si aquí tienen 60 grados, también lo van a tener en este punto, 60 grados. Por lo tanto, la fuerza horizontal, la vamos a llamar Fx,
es igual a ¿qué? Bueno, obviamente vamos a sumar F1 por ¿quién? Coseno de 60, que es la parte X de F1, ¿no? Más F3, porque está en el lado positivo, y le vamos a restar F2. ¿Ok? Por lo tanto, es la respuesta A. ¿Ok? Aquí lo importante justamente era sacar la componente X de F1 para poder determinar este problema. La parte Y ni siquiera nos importa porque no nos lo están pidiendo, aunque sí existe. ¿Ok? Bueno, dicho esto, ahora podemos resolver también este problema, el 59. De acuerdo al siguiente dibujo, ¿cuánto vale la suma de fuerzas en X aplicada al bloque? En X, ¿qué quiere decir? Horizontalmente. ¿Ok? Justo como en el ejercicio pasado. A ver, aquí tenemos nada más dos fuerzas integradas. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser de esta forma. Vamos a tener una fuerza hacia acá, que quien va a ser F2, y otra fuerza hacia acá, que va a ser F1. F2 y F1. De la misma forma, este está ubicado a 60 grados y aquí también te ponen justamente esto. Aquí tienes el ángulo de 60, por lo tanto tienes el ángulo de 60 de esta forma aquí también. Y nada más y nada menos que entonces el Fx, es decir, la fuerza resultante en X, la fuerza horizontal, va a ser lo mismo que sumar F2 por ¿quién? Coseno de 60 más F1 coseno de 60. Factorizamos coseno de 60 y nos queda nada más y nada menos que F1 más F2 coseno de 60 grados, que es la respuesta B. Ahora vamos con el 61. Dice, ¿qué fuerza constante se necesita para que un camión con masa de 6.000 kilogramos se encuentra en reposo obtenga una aceleración constante de 30 kilómetros por hora cada 5 segundos? Bien, aquí este problema requiere que convirtamos, pues prácticamente, para empezar, esa velocidad que nos están dando a segundos. La tenemos por hora, 30 kilómetros por hora. Entonces la tenemos que pasar justamente a segundos. ¿Cómo vamos a pasar esto? Pues bien, vean lo siguiente. Nosotros tenemos que una hora equivale a ¿cuántos segundos? 3.600 segundos. Nosotros tenemos esa equivalencia. Si no me creen, pueden hacer el cálculo. Tenemos 60 minutos. Cada minuto consta de 60 segundos, entonces tendrán que multiplicar 60 por 60, lo que les va a dar 3.600 segundos. Bien, ahora nosotros vamos a convertir los 30 kilómetros por hora a kilómetros por segundo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, que una hora equivale a 3.600 segundos. ¿Que esto es a qué? Pues tendríamos que dividir 30 entre 3.600, que es justamente 1 entre 120 kilómetros por segundo. ¿Ok? 30 entre 3.600. Ahora, estos kilómetros los tenemos que pasar a metros. ¿Cuánto tenemos? Un kilómetro equivale a 1.000 metros. Por lo tanto, 120, 1 entre 120 kilómetros por segundo por, ¿cómo va a ser esto? Pues 1.000 metros entre un kilómetro. Esto nos va a dar justamente ¿qué? Nos va a dar 25 entre 3 metros sobre segundo. Bien, ahora a nosotros nos están pidiendo una aceleración. Una aceleración que en este caso, vamos a quitar el problema 62. Nos están dando que calculemos para empezar una fuerza que se le tiene que aplicar para que
se pueda acelerar 30 kilómetros por hora cada 5 segundos. Entonces, nosotros recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso tenemos los 6.000 kilogramos por la aceleración, pero aquí ya vamos a calcularla justamente. La aceleración es que, pues esos 25 sobre 3 metros sobre segundo, ¿cada cuándo? Cada 5 segundos. Esto nos va a dar una aceleración de 5 tercios de metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza que se le tendrá que aplicar a ese camión es igual a los 6.000 kilogramos por los 5 tercios metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Esto es nada más y nada menos que 10.000 newtons. Y esto es la respuesta inciso A. ¿Okay? Aquí lo que nos interesó fue sacar primero la aceleración y la pasamos toda justamente a ¿qué? A metros sobre segundo al cuadrado, que es lo que debemos de pasar. Pero lamentablemente nos estaban dando la velocidad, en este caso acá, a kilómetros por hora. Hicimos nuestras respectivas conversiones, ¿ok? Cuántos segundos equivale a una hora y cuántos metros equivale a un kilómetro para nosotros sacar justamente esto. Y simplemente luego sacar la aceleración, que es la velocidad, bueno, ese cambio de velocidad que queremos entre el tiempo transcurrido, que son los 5 segundos. Bueno, seguimos. Nos dice el 62. ¿Cuál sería la masa de un individuo de 50 kilogramos en un planeta 3 veces más grande que la Tierra? Esta es una pregunta trampa, porque el peso sí cambia, pero la masa no. La masa no cambia en ningún planeta. Por lo tanto, siguen siendo 50 kilogramos. La masa no va a cambiar. El peso sí, pero la masa no. Bueno, 63. Un problema súper fácil. ¿Cuál es el peso de un cuerpo de 10 kilogramos? Pues bueno, el peso es igual a los 10 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto es igual a 98 newtons, que es justamente la B. Bueno, ahora nos piden en el 64. Calcula el peso del bloque. Suponiendo que este bloque justamente está completamente en reposo, tenemos aquí un peso. Estas fuerzas van a actuar como fuerzas de tensión, 5 y 5. Entonces, lo que tenemos que calcular son las componentes Y. Vamos a pasarle un diagrama de cuerpo libre. Entonces, el diagrama de cuerpo libre nos va a decir el siguiente. Vamos a tener justamente esta fuerza de 5 newtons a 30 grados y esta otra de 5 newtons pero a 60 grados. Vamos a tener obviamente el peso apuntando hacia acá y nosotros vamos a obtener una resultante que va a contrarrestar al peso, ¿no? Que justamente eso es lo que vamos a poder encontrar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos 5 newtons y aquí también tenemos 5 newtons, pero las direcciones son diferentes. 30 grados, 60 grados. W no lo sabemos, pero sí podemos calcular esta fuerza de aquí. ¿Qué va a hacer? Pues vamos a sumar las partes Y de 5 y 5, es decir, el que tiene una dirección de 30 y una dirección de 60. ¿Cómo? Pues va a ser 5 newtons por el seno de 60 más 5 newtons por el seno de 30. Eso justamente nos da ¿qué? Bueno, seno de 60 más seno de 30 por obviamente el 5 nos da 6.8 newtons, es decir, esta fuerza ascendente nos da 6.8 newtons.
pero el peso está contrarrestando justamente, bueno, esta fuerza está contrarrestando justamente el peso, por lo que está en equilibrio. Y si está en este caso en equilibrio, quiere decir que W más F es igual a 0. Y si en este caso dan igual a 0, ¿qué quiere decir? Que W es igual a F en magnitud, ¿ok? Por lo tanto, el peso es igual a 6.8 newtons. Este problema estuvo también un poquito fácil. Nada más el saber términos de equilibrio de fuerzas. Ahora bien, vamos en el 65. Determina la aceleración de un cuerpo de 981 newtons al cual se le imprime una fuerza de 200 newtons. Entonces, primero, ¿qué necesitamos? Encontrar la masa de ese cuerpo. Entonces, nos está diciendo que un cuerpo de 981 newtons, es decir, el peso. Esto es igual a 981 newtons, que es igual a la masa por la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, la masa es igual a 981 newtons entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que me da justamente 100 kilogramos. 2. Pues sabemos que la fuerza es igual a los 200 newtons, que es igual a la masa por la aceleración, en este caso es que 100 kilogramos por una aceleración. Despejando de ahí a la aceleración de esta ecuación, tendríamos que A es igual a los 200 newtons entre los 100 kilogramos, que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, tenemos justamente ese pequeño problema resuelto. 66. Ok, también es una pequeña pregunta trampa, pero aquí sí va a cambiar algo. 66. Considera que se estudian 3 planetas. El planeta 1 tiene una gravedad de 5 metros sobre segundo al cuadrado. El planeta 2 tiene una gravedad de 10 metros sobre segundo al cuadrado. En el tercer planeta la gravedad es de 15 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En cuál de los 3 casos la masa de un individuo generaría mayor peso? Suponiendo que pues estamos estudiando solamente un individuo y lo estamos cambiando de planeta, es la misma masa para ambos, para los 3 planetas. Pero nos están pidiendo en este caso el peso. La masa ya vimos que no cambia, pero el peso sí. Y el peso con que está relacionado con la gravedad, la aceleración de la gravedad, ¿no? Aumenta, entonces en este caso aumenta el peso si G aumenta. En este caso, ¿quién es el que tiene una aceleración mucho mayor a todos? Pues va a ser el tercer planeta. Entonces es la respuesta C, en el planeta 3. Bien, ya nos faltan poquitos ejercicios con respecto a fuerzas. Ahora, ¿qué nos dicen en el siguiente problema? Pues nos dicen que a un objeto que pesa 60 newtons se le aplican dos fuerzas F1 y F2 de 30 newtons, como se muestra en la imagen. Si estas fuerzas son las únicas que actúan sobre el objeto, ¿cuál es la aceleración del cuerpo? Ok, pues prosigamos. Aquí nos dicen que consideremos G igual a 10 metros sobre segundo. Entonces, 1. Calculemos la masa. Entonces, ¿qué va a ser? Ya sabemos, aquí ya, de una vez lo ponemos. La masa es justamente a ese peso, que son 60 newtons, entre ¿qué? Los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Porque así nos están pidiendo que consideremos la gravedad. Esto que nos da, pues un total de 6 kilogramos. Ya lo encontramos, justamente. Ahora 2. Encontremos la fuerza resultante. Tenemos en este caso dos fuerzas completamente perpendiculares. Hagamos nuestro diagrama de cuerda libre. Aquí tenemos una fuerza 1 ascendente y una fuerza 2 horizontal. Entonces F1 y F2. Por lo que nosotros vamos a encontrar una fuerza resultante F. Pero como esas dos fuerzas son completamente perpendiculares, ¿qué pasa? Pues que la magnitud de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de 30 newtons al cuadrado más 30 newtons al cuadrado. ¿Qué eso que nos da justamente? Pues nos da 30 al cuadrado más 30 al cuadrado y raíz cuadrada nos da esto.
nos da justamente 42.42 newtons. Pero nosotros sabemos que la masa por la aceleración es igual a 42.42 newtons, que es justamente la fuerza que se le está aplicando. Por lo tanto, 3. Ahí. El 3 que nos va a decir, bueno, el 3, bueno, aquí. Entonces, ¿qué nos dice justamente esto? Lo siguiente, punto 3. Va a decir que la aceleración es igual a esos 42.42 newtons entre 6 kilogramos. Y esto nos da nada más y nada menos que 7 metros sobre segundo al cuadrado, que es la B, redondeadamente, ¿vale? Les da 7 punto y tantos, pero redondeado da 7 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, ahora vamos con el 68. Nos dice que un señor está jalando un cajón de 20 kilogramos, afortunadamente ya nos dan la masa, con una cuerda que hace un ángulo de 60 grados con la horizontal. Como se ve en la figura, si él aplica una fuerza de 150 newtons y una fuerza de fricción de 15 newtons está presente, ¿cuál es la aceleración del cajón? Bueno, vamos a proceder. Diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos lo siguiente. Hay una fuerza de fricción hacia acá, que es igual a ¿qué? 15 newtons. Y tenemos una fuerza hacia acá, que es igual a ¿qué? 150 newtons. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues obviamente sumar en este caso, pero aquí tenemos 60 grados. El peso es tal que verticalmente no se va a mover, solo se va a mover horizontalmente, ¿ok? Entonces nos va a interesar justamente la componente horizontal de estos 150 newtons, que le vamos a poner Fx. Entonces, ¿qué va a pasar? Fx es igual a los 150 newtons por el coseno de 60 grados, que esto nos da justamente coseno de 60 igual a 1/2 y por 150 pues nos da 75 newtons. Entonces, la fuerza resultante va a ser justamente de sumar 75 newtons, que obviamente son positivos, más ¿cuánto es la fuerza de fricción? Menos 15 newtons, está del otro lado, ¿ok? Eso nos da justamente 60 newtons. Ahora, nosotros sabemos que la masa por la aceleración es igual a 60 newtons. Por lo que aceleración es igual a ¿qué? 60 newtons entre la masa. ¿Cuánto nos están dando que es la masa? 20 kilogramos. Y esto nos da igual a 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Y es donde? Hacia la derecha. Entonces es la C. La 68 es la C. 60 son 3 metros sobre segundo al cuadrado hacia la derecha. Porque tiene la misma dirección de la fuerza resultante. Bien, vamos con el siguiente problema. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo ilustrado? Bien. Vamos a tener otra vez un diagrama de cuerpo libre. Y vamos a interpretar todas las fuerzas que están involucradas. Tenemos el peso, tenemos esta fuerza 1 y tenemos la fuerza 2. W, que esto es igual a 50 newtons, igual a W. Aquí tenemos 80 newtons, que es igual a la fuerza 1. Bueno, newtons. Y aquí son 40 newtons, igual a la fuerza 2. Entonces tenemos que encontrar
en este caso, la fuerza resultante. ¿Ok? La fuerza que resulta de todo esto. Entonces, primero, sumemos las fuerzas verticales. Y nos da que Fy va a ser igual a ¿qué? 80 newtons porque está ascendente más menos 50 newtons que están descendentes. Esto nos da 50, 80 menos 50 nos da 30 newtons, ¿ok? Entonces vamos a tener una fuerza hacia arriba de 30 newtons. ¿Qué sigue? Pues nosotros tenemos que Fx es igual a ¿qué? 40 newtons, que es F2. Esto es igual a F2. Bueno, esto es menos 40 newtons justamente. Menos 40 newtons. Entonces nos piden calcular justamente la aceleración debido a todas estas fuerzas involucradas en nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, pues ¿qué sigue? Vamos a encontrar la fuerza resultante aplicada, es decir, la fuerza resultante de la suma de todo esto. Pero como ya tenemos que esto también es igual a Fx y tenemos Fy, pues simplemente la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a ¿qué? Pues los 30 al cuadrado más los 40 al cuadrado. Que esto es más, que es ¿qué? 30 al cuadrado más 40 al cuadrado y le sacamos raíz, nos da justamente 50 newtons. 50 newtons. Pero nosotros sabemos que podemos calcular la masa de este objeto, que es lo que nos falta, porque nos están pidiendo aceleración. Ya tenemos esto, que es la magnitud de la fuerza, pero aquí nos falta para poder obtener la aceleración la masa del objeto. Entonces, nosotros sabemos que W es igual a los 50 newtons, esto es igual a la masa, y aquí ¿qué están interpretando? Aquí te dicen que la gravedad tómala como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo que implica que M es igual a los 50 newtons entre los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 5 kilogramos. Entonces, ¿qué se concluye? Concluimos que la aceleración va a ser justamente a esa fuerza, la magnitud de esa fuerza que fueron 50 newtons entre los 5 kilogramos y esto justamente da 10 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, es la D. Ahora, ¿qué nos piden aquí? En el siguiente problema 70. Nos piden que un caballo debe llevar una carreta cuyo peso total es de 1000 newtons hasta un punto dado sobre un camino inclinado de 15 grados. El trabajo con el que el caballo debe jalar dicha carreta para llegar al punto señalado es de... Aquí hay un error, tal vez, hay un error de redacción en el que no es trabajo, es decir, la fuerza. Aquí es la fuerza. Y obviamente estos no son joules, son newtons. Entonces, ¿qué tenemos? Pues regresemos a nuestros problemas de plano inclinado. Tenemos una inclinación de 15 grados. Tenemos nuestro objeto que tiene una masa, bueno, un peso de 1000 newtons. Entonces, obviamente, ¿qué nos va a quedar? Que para que pueda subir en este caso la carreta, pueda jalar, es que tiene que hacerlo de esta forma. ¿Y qué decíamos? Que hay una fuerza que le llamamos Wx que jala al objeto por el plano inclinado hacia abajo, hacia el suelo. Entonces, la magnitud de esta fuerza es igual a la magnitud de Wx y esto es igual a los 1000 newtons, que es la magnitud del peso, ¿por quién? Por el seno
de 15 grados. ¿Y esto cuánto nos da? El seno de 15 grados por los 1000 newtons nos da 258.8 newtons, que es justamente la A. Bien, vamos con el 71. Nos piden que cuál es el resultante sobre la caja. Pues bien, hagamos otra vez nuestro diagrama de cuerpo libre de toda la vida. Pongamos nuestras fuerzas implicadas aquí, que es esta fuerza hacia acá y esta fuerza hacia acá. ¿Y qué tenemos? Tiene la misma magnitud porque es F. Y este tiene un ángulo, aquí se le llama este teta, es el ángulo teta. Y aquí también tenemos el ángulo teta, que es lo mismo que los ejercicios pasados donde teníamos 60 grados, por lo tanto teta también está aquí. Entonces, la fuerza resultante será F coseno de teta más F coseno de teta, que esto es justamente 2 veces F coseno de teta, la B. Ok, prosigamos con el problema 72. Este es un problema meramente conceptual, que sí requerimos un poquito de ecuación, nada más para darnos el ejemplo de cómo resolverlo. Entonces nos dice el 72. Despreciando el peso de la cuerda, ¿hacia dónde se mueve el sistema? Aquí tenemos un problema de torque, ¿ok? Un problema de torque. De este lado tenemos un torque, le vamos a poner 1, y de este lado tenemos un torque 2. ¿Por qué? Porque de aquí a acá hay un radio 1 y de aquí a acá hay un radio 2. Por lo que, ¿qué tenemos? El radio 2 es mayor que el radio 1, por lo que torque 2 es mayor que torque 1, en este caso, porque el radio 2 es mayor que el radio 1. Por lo tanto, en este caso el sistema se va a mover sobre el torque que tiene mayor capacidad de producir rotación. ¿Cuál es? El de la izquierda. Por lo tanto, es la B. A la izquierda se va a mover. Ahora, nos piden resolver este ejercicio. Nos piden el ejercicio 76. ¿Qué dice este ejercicio 76? Que la siguiente figura ilustra el momento preciso en el que un bate golpea una pelota. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra los vectores que representan la tercera ley de Newton? Considere que F subíndice P entre B es la fuerza de la pelota sobre el bate y F B entre P es igual a la fuerza del bate sobre la pelota. Bien, en este caso tenemos varios dibujos en el que podemos saber, o bueno, podemos visualizar la representación de las fuerzas. Pero, según nuestra ley de Newton, el diagrama de cuerpo libre de estas fuerzas por la tercera ley de Newton es que están en este punto, están de esta forma. ¿Okay? Por lo tanto, podemos quitar de plano la C, ¿no? Ahora, obviamente está entre la B, la A y la D. Ahora, este punto, le voy a poner azul, está justo en el punto donde se tocan ambos objetos. Entonces veamos. Aquí este punto está en el bate, dentro del bate. Por lo tanto, no se puede. Y aquí este punto está dentro de la pelota. Tampoco se puede porque no es el punto de contacto entre ambas. Por lo tanto, es la A. Y aquel punto justamente está en el punto de contacto, donde debe de estar. Y las fuerzas obviamente distribuidas una a la derecha y una a la izquierda en su forma habitual. 77. ¿Cuál es la condición del equilibrio?
También tenemos torques. Aquí tenemos un torque 1 y aquí tenemos un torque 2. Y como están en equilibrio, torque 1 es igual a torque 2. Pero nosotros sabemos que el torque es igual a la fuerza por el radio. Por lo tanto, aquí el torque 1 está la fuerza 1 aplicada sobre el radio 1. Y esto justamente es igual a la fuerza 2 del torque 2 por el radio 2. Esta sería la condición de equilibrio. Por lo que es la D. 78. Procedemos del mismo modo. Tenemos que torque 1 es igual a la fuerza 1 por, bueno, aquí te ponen por con una X radio 1. Esto es igual a la fuerza 2 por el radio 2, que es igual al torque 2. ¿Cuál es? Pues es la D, ¿no? Justamente es el mismo problema, nada más que cambiando la figura y en este caso el símbolo del por. Bien, nos dan ahora el siguiente problema, que dice que dos esferas, cada una cada una. Ok. Nos dicen lo siguiente. Que dos esferas de 15 kilogramos cada una se encuentran separadas 3 metros. Determinemos la fuerza gravitacional entre ellas. Bueno, pues procedemos con la ecuación de la fuerza gravitacional, que justamente está en tipos de fuerzas, en su video de tipos de fuerza. Entonces tenemos que esta fuerza es igual a G por la multiplicación de las masas, masa 1 y masa 2, entre radio al cuadrado. Aquí nos están dando el valor de G, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Okay? En este caso las masas son las mismas, entonces ponemos 15 kilogramos al cuadrado. ¿Okay? Elevamos al cuadrado. Y tenemos que radio al cuadrado son 3 metros al cuadrado. Haciendo la respectiva multiplicación, tendríamos justamente por 10 a la menos 11, tenemos aquí tendríamos 1.67 por 10 a la menos 9 newtons. Por lo tanto, es la A. ¿Ok? Ahora, un problema un poco menos difícil con los números y multiplicando, pues es este. Nos dice que, de acuerdo a la ley de gravitación universal, esta que tenemos aquí, ¿cuánto aumenta la fuerza si la distancia se reduce a la mitad? Entonces, tenemos que la nueva distancia es 1, R1 es la distancia que teníamos anteriormente entre 2. Esta es la distancia a la mitad. ¿Y qué más tenemos? Bueno, sustituyamos en la ecuación. Tenemos F igual a G por M1, M2 entre, ¿cuál es mi nuevo radio? Pues R1, ¿no? Que esto es igual a G, M1, M2. Bueno, esta es la fuerza 1, la vamos a poner así. Y R1, ¿quién es? R entre 2 al cuadrado. Aquí me olvidó poner el cuadrado. Que esto justamente es G, M1, M2 entre radio al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto es 4 veces G, M1, M2 entre radio al cuadrado. ¿Y esto quién es? Pues es 4 veces la fuerza que teníamos originalmente aquí. Entonces es de 4F. Aumenta 4 veces la fuerza si el radio se reduce a la mitad. Conservando obviamente las mismas masas. Bien, tenemos ahora los siguientes problemas ya de resortes.
Dice que un resorte se comprime 10 centímetros con una fuerza de 500 newtons. ¿Cuánto se comprimirá con 900 newtons? Ok. Recordemos que la magnitud de la fuerza en la ley de Hooke es igual a K. Aquí ya no le ponemos el signo menos, solamente queremos magnitud. Ok. Magnitud. Tenemos que si se comprime 10 centímetros cuando se aplican 500 newtons, es decir, 500 newtons, si se aplican, aquí tenemos su constante, ¿cuánto se reduce? 10 centímetros. Implica que K, aquí lo que nos interesa es encontrar la constante de elasticidad, es 500 newtons entre 10 centímetros. ¿Qué esto qué nos da? Pues nos da, en este caso, 50 newtons sobre centímetro. ¿Ok? Esa es nuestra constante. Ahora nos dicen que cuánto se comprimirá con una fuerza de 900 newtons. Entonces tenemos ahora, esto sería el primero. 2. Tenemos 900 newtons igual a K por X, donde queremos saber que X es igual a ¿qué? Pues los 900 newtons entre K, que esto es igual a los 900 newtons sobre 50 newtons sobre centímetro. ¿Que esto quién es? Pues 900 entre 50 nos da 18. 18 centímetros. Es la B. ¿Ok? Aquí ocupamos simplemente la magnitud de la fuerza en el sentido de la ley de Hooke. ¿Vale? Porque la ley de Hooke como tal sin magnitud tiene un signo menos. Pero aquí se lo quitamos porque estamos hablando de magnitud. Nos interesa la magnitud. Bueno, casi todos los problemas de ley de Hooke se resuelven justamente de la misma forma. Entonces, vamos con los siguientes. Un resorte de 25 se comprime 10 con una fuerza de 500. ¿Cuánto se comprimirá con 900? Justamente es la misma, ¿no? En este caso, tenemos que 18 centímetros. Bueno, tenemos por consiguiente el 85. Tenemos un resorte con una constante K igual a 10 newtons sobre metro. Si una persona le aplica una fuerza de 2.5, ¿cuánto se elonga el resorte? Bueno, otra vez recordemos. La magnitud de la fuerza es igual a K por X. X es qué tanto se comprime o se alarga, ¿verdad? Qué tanto se comprime o se alarga. Por lo que si nosotros nos piden que cuánto se elonga o alarga el resorte, entonces necesitamos despejar X, que es igual a la magnitud de la fuerza entre la constante. Y en este caso nos están dando que la fuerza es de 2.5 newtons entre la constante 10 newtons sobre metro. Que esto nos da nada más y nada menos que 2.5 entre 10, pues 0.5 metros, que es equivalente a 25 centímetros. Bueno, el 86. ¿Qué nos dice el 86, chicos? Pues justamente también es ley de Hooke, ¿no? Un resorte se estira 15 centímetros bajo una carga de 40 newtons. ¿Cuánto se estirará bajo una carga de 10 newtons? Pues lo mismo. Vamos a calcular la K. Calculamos la K. Donde es K igual, en este caso, los 40 newtons, ¿ok? Entre los 15 centímetros. Que esto es equivalente a ¿qué? Pues 40 entre 15 nos da 2.6 newtons sobre centímetro. Pues 2 nada más encontramos cuánto se estirará. Cuánto se estira o se alarga. Pues tenemos que X es igual a ¿qué? Pues la fuerza, que son 10 newtons, entre los 2.6 newtons sobre centímetro. Que esto justamente es igual a 10 entre 2.6 nos da 3.75 centímetros. Que esa es la respuesta. 3.75 centímetros. ¿Ok?
Vamos con el 87. ¿Qué nos dice este problema 87? Una báscula tiene un resorte cuya constante de elasticidad es de 1000 Nm sobre metro. Se coloca en esta una masa de 10 kilogramos. ¿Cuánto se comprime su resorte? ¿Cuánto se comprime su resorte? Pues primero, calculemos la fuerza que se va a aplicar. En este caso será el peso, ¿no? El peso es justamente los 10 kilogramos. Y aquí nos piden que la gravedad la consideremos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es nada más y nada menos que 100 newtons. Entonces se le va a aplicar 100 newtons. 2, aplicamos que cuánto se va a comprimir, es decir, la X. Aplicamos la fuerza, 100 newtons, entre cuánto equivale la constante, pues 1000 newtons sobre metro. Y esto nos da nada más y nada menos que 100 entre 1000, nos da a 0.1 metros. Que es justamente la A. 87 es la A. Esto equivale a 10 centímetros. 0.1 metros equivale a 10 centímetros. Vamos con el 88. Una persona que pesa 500 newtons salta sobre un resorte de 25 centímetros y se comprime 10 centímetros. Si una persona de 900 newtons salta sobre el mismo resorte sabiendo que su coeficiente es de 50 newtons sobre centímetro, ¿cuánto se comprime? Ah, pues bueno, ¿cuánto se va a comprimir? Solamente aplicamos X, los 900 newtons, que es la fuerza que va a aplicar esa persona nueva, entre la constante, que son 50 newtons, sobre centímetro. ¿Cuánto nos va a dar esto? Pues 18. 900 entre 50 nos da 18 centímetros. Ahora, vamos con el último. Se tienen dos masas, como se muestra en la figura, ambas unidas y comprimidas por un resorte. Si se corta el hilo que las mantiene en esa posición, ¿qué pasa? No sucede nada. Bueno, obviamente si cortamos ese hilo van a salir disparadas ambas, ¿no? Por lo tanto, la A no sucede. Obviamente va a pasar algo. Entonces nos dice que la masa 1 sale con mayor velocidad que la masa 2. La de inciso C nos dice que ambas masas salen con la misma velocidad. Y la D nos dice que la masa 2 sale con mayor velocidad que la masa 1. ¿Cuál de estos incisos es el correcto? Pues es la D. La masa 2 sale con mayor velocidad que la masa 1. ¿Ok? Y esto simplemente es por tener masa menor. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en este caso van a ser la misma fuerza aplicada sobre las ambas masas, pero en este caso, como es una masa menor, nosotros que tenemos que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. ¿Ok? Por lo tanto, el cambio de velocidad, que es la aceleración, va a ser más rápido en uno que en otro. En este caso, pues con la masa 2 va a tener un cambio de velocidad mayor. Bien, pues eso es todo por fuerzas.